Hola, gajes del oficio. ¿Qué tal si oramos, hermanos? Ponemos delante del Señor nuestro corazón, nuestras vidas. Nuestro buen Padre que estás en los cielos, así como nos enseñaste a orar esa oración, Señor, nosotros queremos hoy santificar tu nombre. Sea glorificado tu nombre por la libertad que nos has dado. Nos libraste de la esclavitud de vivir una vida para nosotros mismos, pero nos libraste también de una esclavitud para vivir una vida cumpliendo requisitos, lo cual era imposible. Nos libraste del temor al hombre, nos libraste de orgullos falsos. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nuestro mayor orgullo seas tú. Así como Pablo pretende cerrar esta carta a los Gálatas, Señor, que quede tan enfático, tan importante y tan duro en nosotros el hecho de que todo lo tenemos en ti. Que hemos no solamente sido librados, sino hechos nuevos, que ahora gozamos del sello y la marca de tu Espíritu Santo. Queremos rogarte que tu evangelio nos hable de tal manera que nos impulse primeramente a celebrar tu gracia por encima de todo, que nos impulse a alabar lo bello, majestuoso, grandioso, poderoso que tú eres, Salvador y Redentor nuestro. Y que también, Señor, esa gracia no sea en vano, sino que como al mismo autor de la carta a los Gálatas nos impulse a trabajar más que los demás. No para sacar pecho nosotros mismos, Señor, sino para decir, como canta el himno que tanto nos gusta, bueno, al menos a mí, no yo, sino Cristo en mí. Señor, sé tú hoy en los labios de este servidor y en los oídos de tu hermosa iglesia, para que ella crezca conforme a ti, para que ella sea receptora de tu obra misionera, de tu santificación, de tu limpieza, de tu transformación. En el nombre de Cristo Jesús te lo oramos. Amén y amén. Amén. Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, qué bueno verles nuevamente desde este lado del púlpito. Todos los seres humanos tenemos un deseo o un hambre de gloria. Es decir, todos deseamos de alguna otra manera honor, honra, sentir que somos valorados, que valemos mucho, que nos validen, algo que nos haga sentir orgullosos, que diga aprobado a las cosas que hicimos bien, que nos diga lo logramos, que nos diga llegamos a la meta. Algo que de alguna manera testifique que esta vida valió la pena. ¿No le parece? Todos tenemos ese deseo. Y esa sensación interna, y yo creo que en últimas es una necesidad propia de la valía con la que fuimos creados, siempre estará en nuestro corazón. Es la misma sensación en todas las personas, pero lo que no es igual es la manera en cómo buscamos esa validación, honra o gloria. Unos buscan honor y gloria en sus hijos, en cómo los criaron o en la alegría que les dan. Otros lo hacen en sus padres, en su familia, el apellido que tienen, en sus aficiones deportivas. Otros lo hacen en su carrera. ¿Cuántos títulos tienen? ¿Cuántos certificados llegaron a lograr? ¿Cuánto han escalado? Otros lo han buscado en el trabajo. Otros sacan pecho de sus características, de su personalidad. Por ejemplo, hay personas que son muy ordenadas y se gozan y se jactan y se enorgullecen de ser muy ordenados. Otros son puntuales, otros quizás son intelectuales. Para otros quizá hay un gran orgullo y alegría y honor en sentirse de determinada región. Ustedes saben que nosotros los paisas somos más bien orgullositos ahí, ¿cierto? Otros también se enorgullecen de su espiritualidad, de su religión, de su moralidad, de cuán rectos son, de cuán bien se portan, todas estas cosas, de sus convicciones. Otros lo hacen con su estabilidad financiera. Y en una región como la nuestra ya
es común encontrar bastante orgullo en el estado físico y en la belleza. De alguna u otra manera nosotros estamos queriendo estar orgullosos de algo. La palabra griega para esta palabra, jactarse, orgullo, es kaujomai. Kaujomai, no se le olvide, y significa enorgullecerse, gloriarse, alegrarse, jactarse, de una manera mucho más coloquial es inflarse, chicanear de algo o con algo. Algo así como ya les he dicho antes, sacar pecho. ¿Qué te hace sentir orgulloso a ti? ¿Qué te hace sacar pecho a ti con, mejor dicho, sí, con todo el orgullo? Yo tengo muchas cosas. Que compártele a la persona a tu lado que te hace orgulloso a ti. La verdad es que son muchas cosas, ¿verdad? Y no se siente mal, la verdad. No se siente mal. Y el día de hoy estaremos terminando nuestra serie de predicaciones de la carta a los Gálatas. Pude escuchar al pastor Juan José, quien ha estado a cargo de nuestra congregación este tiempo, sentirse como otrora se siente Carlos cuando está terminando una serie de predicaciones, como con una cierta nostalgia. Y es que los predicadores cuando lo hacemos muy seguido y estamos guiando a la congregación en esto, pues vamos cogiendo una relación personal con el texto que no es fácil de explicar, pero sí hay una sensación de nostalgia y alegría. Y como anunciamos desde el primer día que comenzamos a explicar la carta a los Gálatas, les hicimos saber en qué constaba la carta a los Gálatas. Si usted no tomó nota, yo quiero pedirle que tome nota de esto, para cuando vuelva usted a leer la carta, se recuerde cuál es ese tema o hilo que va a través de toda la carta. La carta a los Gálatas es una exhortación a no abandonar el único evangelio de la cruz de Cristo que trae libertad en el espíritu. La carta a los Gálatas es una exhortación a no abandonar el único evangelio de la cruz de Cristo que trae libertad en el espíritu. Y justamente en este tramo final de la carta nosotros vamos a reflexionar acerca de el verdadero orgullo, jactancia y motivo de alegría de aquellos quienes estamos en Jesús. Así que quiero invitarle a que abramos nuestra carta a los Gálatas. En el capítulo 6, la página es la página 1200, ¿ve? Versículos 11 hasta el final, 18 para ser exactos. Miren, con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Resalte ahí la palabra gloriarse. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause más molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.
Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Amén. Como podemos notar aquí en este tramo final de la carta a los Gálatas, Pablo está queriendo hacer dos cosas. Primero, una advertencia y segundo, una petición. Vemos que en la advertencia que está entre los versículos 11 al 16, Pablo busca argumentar la inutilidad de estar circuncidado o no. Eso es lo que Pablo quiere decir. Expone las motivaciones de quienes quieren circuncidar, pero en última su conclusión es que de nada sirve estar circuncidado o no. Basarse una vida en el hacer o el no hacer. Y lo contrasta, nótelo bien, con el poder y la gloria que emergen de la cruz de Cristo, lo cual es motivo para orgullo. Gracias a la cruz de Cristo se produce una vida nueva en gracia y misericordia. Y lo segundo que hace Pablo en esta porción es hacer una petición, una advertencia y una petición. La petición es que no lo molesten más sobre este asunto, que no lo molesten más, que ya él carga con Cristo, y finalmente bendice a los hermanos a quienes les ha escrito esta carta. Y en ese orden de ideas yo quiero invitarlos hoy a que abracemos y vivamos a la luz de una verdad fundamental. Quiero que abracemos esta verdad y quiero que vivamos a la luz de esta verdad, y es que nuestro valor, orgullo, gloria y alegría como creyentes no están basados en lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino en lo que Dios hizo por nosotros en la cruz de Cristo. Quiero que abracemos y vivamos a la luz del hecho de que nuestro valor, orgullo, gloria y alegría como creyentes no están basados en lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino en lo que Dios hizo por nosotros en la cruz de Cristo. Y esto por tres razones fundamentales. Nosotros, como usted notó en el título de la predicación, estamos orgullosos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo, en primer lugar, expone nuestro corazón. Estamos orgullosos de la cruz de Cristo en segundo lugar porque la cruz revela el poder de Dios. Y estamos orgullosos de la cruz de Cristo porque la cruz es nuestra marca. La cruz expone el corazón humano, por eso estamos orgullosos de ella. La cruz revela el poder de Dios, también estamos orgullosos de eso. Y la cruz es nuestra marca o distintivo. ¿Okay? La cruz expone el corazón humano. Notemos primeramente en el versículo 11 que Pablo está haciendo una advertencia final. Y está diciendo Pablo que lo está haciendo con letras grandes. El chat, tal y como lo conocemos en este momento, no existía en esa época. Y seguro que usted sabe que cuando nosotros estamos chateando o escribiendo en internet, cuando escribimos con mayúsculas, significa que estamos ¿qué? Gritando. Hay algunos que no tenemos claro eso, ¿cierto? Algunos que utilizamos las letras grandes como queriendo decir, como queriendo enfatizar. No, eso es más bien resaltar, poner en negrita. Pero Pablo está elevando el tono de su voz aquí. Está diciendo con letras grandes, no solamente mayúsculas. Una hermana me decía, cuando esté en el cielo quiero ver ese pergamino para esas letras tan grandes. ¿Ok? Está diciendo, esto es muy importante, esto tiene que ser tenido en cuenta. Voy a cerrar lo que voy a decir. Algunos escritores, algunos teólogos han dicho que este tramo final de Gálatas es un sumario ya de toda la carta. Que una clave para entender Gálatas es leer estos versículos del 11 al 18. Si tú lees estos versículos 3, 4, 5 veces, miras lo que hay allí, puedes leer la carta tranquilamente y entenderla o hallarle mucho mayor sentido. Ok, entonces esta advertencia en negritas grandes expone las motivaciones de los falsos maestros. ¿Por qué es tan importante obligar, que es la palabra que está utilizando Pablo, es decir, que sea un requisito para estos hermanos tenerse que circuncidar? Bueno, hay al menos tres razones.
Es que, primeramente, la cruz expone el corazón del hombre en sus miedos. Como Pablo ya lo haría en el versículo 5:11, en el capítulo 5, verso 11, él es aún perseguido porque predica la cruz. Y es un hecho de que para judíos y para griegos la cruz era un tema escandaloso. Hablar de la cruz no era hablar de la cruz no es un tema que tú quisieras tocar en ese tiempo, en una fiesta, en una invitación, en un diálogo normal. ¿Cómo vas, ve? ¿Cómo te pareció la crucifixión de no sé quién? No, eso era casi que un tabú. No se podía hablar. Los judíos no concebían que su tan anhelado Mesías fuese alguien que muriese colgado en un madero, lo cual era señal de maldición. La ley decía que todo aquel que colgaba de un madero era maldito. ¿Cómo iban ellos no solamente a creer en eso, sino concebirlo? Y eso causaba furia, causaba rabia, ver que un grupo de personas de su misma etnia y religión dijeran: ese fue Jesús, el crucificado, y ahora está resucitado. Eso causaba persecución. Pablo, de hecho, era un perseguidor de cristianos por esa razón. Y para los romanos, el chiste se contaba solo. O sea, era repudiable pensar que el único rey, escúchame, el único rey al que los cristianos decían tener lealtad era un rey que el propio imperio había crucificado. Causaba risa, pero también causaba estupor, indignación. Y obviamente, como no adoraban al César de la misma manera que sí adoraban a Jesús, pues perseguían a los cristianos. Probablemente cuando Pablo dice en el versículo 17 que él tiene las marcas de Cristo en su cuerpo, se refiere a las cicatrices que están relacionadas con las persecuciones que padeció por predicar el mensaje del Evangelio. Y aunque para nuestra cultura la cruz se haya convertido en un icono más, porque lo es un icono que tenemos en camisetas, en cadenas, en paredes, como canta la canción de Huasca: solo me hace compañía el Cristo de la pared. Se nos ha vuelto un paisaje. Lo que no se nos puede olvidar es el mensaje que está detrás de ella, y que es un mensaje chocante para esta cultura, ridículo, es inimaginable. Es difícil para esta cultura imaginarse que solo a través de ese medio es que podemos acercarnos a Dios. El mensaje de la cruz, como lo afirma Donald Carson, no es un mensaje compatible ni con el comunismo, ni con el socialismo, ni el progresismo, y menos que con el capitalismo, ni con la democracia, ni con todos estos sistemas coherentes que hemos creado los hombres para tener una vida mejor. No cuadra. Aún hay corrientes de cristianos desde el mismo comienzo de la historia de la iglesia hasta hoy que se encuentran negando el hecho de que Dios castigó la maldad y juzgó al mundo en la persona de su Hijo. Dicen: no puede existir un Dios que castigue a su Hijo así, de esa manera. La cruz expone los miedos del hombre por lo que el hombre le pueda hacer. Miedo a ser rechazado, miedos a ser insultados, burlados, ignorados, expulsados, expatriados, perseguidos por causa de lo que creemos. El temor a lo que vaya a decir la gente. Yo no sé si a usted le ha tocado, cuando usted ha dicho que es cristiano, de pronto no te dicen mucho, pero las miradas hablan por sí mismas. Una persona, uno de los lugares que frecuento, donde llevo a una de mis hijas a clases, al expresar que era cristiano, se percibe el repudio. Se percibe el repudio de entrada. Primero había una amabilidad genial y, como dicen por ahí, chitos, papitas, yupis, compartíamos, pero después de compartir el evangelio con ella, después de decirle: mira, yo soy un pastor evangélico, ya perdimos. ¿Y a este qué le pasó? Nos han dicho algunos también. Creer en la cruz significará dejar de ser tenido en ciertos círculos, perder amigos, trabajos, perder tu reputación, tu imagen y lo que tanto tiempo has construido. La cruz
pone el miedo del hombre al hombre, no importando incluso cuán consciente la persona sepa que está equivocada. Nota que Pablo usa la palabra, míralo ahí en versículo 12, simplemente. Es decir, Pablo está diciendo, miren, esta es la razón, no nos vamos a ir por rodeos. La razón es esta. Hay miedo, porque la realidad es que ellos no quieren que ustedes lo hagan simplemente para que cumplan la ley. Ellos no pueden cumplir la ley. Es imposible cumplir la ley perfectamente. Entre más lo intentemos, más evidente se hará nuestro pecado y nuestra impotencia. Creo que Martín Lutero lo ilustró de una manera muy interesante. Él dice que el cristiano que trata de crecer en esta vida o agradar a Dios cumpliendo la ley es como aquel jinete que va a tratar de coger impulso y montarse en un caballo y caer del otro lado, y viceversa, y viceversa, y viceversa, y nunca montarse. De hecho, si queremos ponerlo así, podríamos decir que la cruz expone el corazón del hombre en su impotencia a ganarse el favor de Dios por sus propios medios. Pero el punto aquí es que por miedo a las consecuencias que trae la cruz, uno preferiría quedarse en el lugar que está como está. No me moleste. Dejemos así, déjeme sano. Así está en el lugar equivocado. Un segundo aspecto en que el corazón humano es expuesto por la cruz es en su orgullo. Mira el versículo 13. Y aún los que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse, para enorgullecerse, para jactarse, para sacar pecho en la carne de ustedes. En este caso, Pablo ya lo ha anticipado previamente en el capítulo 4, versos 16 y 17, que lo que quieren los falsos maestros, ellos tienen celo de los hermanos para que ellos sean sus seguidores, para que ellos muestren interés y cariño por ellos. Es decir, ellos no tienen una motivación cristocéntrica ni piadosa a la hora de querer que estos hermanos se circunciden. A diferencia del Pablo, que sí sufre como una madre dolores de parto para que Cristo sea formado en sus vidas. Y aquí lo expone de una manera más amplia, nota, como te dije, gloriarse, jactarse, enorgullecerse en esa marca física de la circuncisión. Es algo así como decir, si tú tienes la circuncisión, eres parte de nosotros. Ya eres uno de los nuestros. Y para quien lo hace le genera una sensación de pertenecer al club. Ya pertenezco. En ese caso el club es religioso. El club de las personas que sí hacemos lo correcto para ser aceptados por Dios. Y probablemente hoy en día nosotros no tengamos un problema tan visible como la circuncisión, pero hemos de tener cuidado, porque dentro del medio cristiano hay personas que tratan de convencernos o más bien obligarnos, como dice Pablo, a creer que solo los cristianos somos los que hacemos ciertas cosas, aparte de creer el evangelio o pertenecer a determinada denominación. Aún nosotros, hermanos, podemos llegar a sentir cierto orgullo por nuestras convicciones. Yo siento mucho orgullo por esta iglesia. Yo saco pecho al decir que soy del redil del poblado. Podemos sentirnos orgullosos de nuestras relaciones, pero si convertimos esas cosas en la marca esencial de nuestra fe, estaremos enorgulleciéndonos en la carne. Y esto es peligroso porque esto traerá precisamente lo que Pablo quiere evitar en el capítulo leído previamente y predicado por el pastor Juan José. Un ambiente de provocación y rivalidades unos a otros causados por la vanagloria de quienes se creen verdaderamente religiosos y por la envidia de los que no pueden alcanzar dicho estándar. Eso generará ese orgullo religioso. Mucho cuidado. Cristiano es todo aquel a quien Jesús vino a su encuentro y lo salvó y por fe ha creído en eso. Punto. No es aquel que pertenece a este círculo, ni que fue a esta conferencia, ni que canta estas canciones, ni que menos hace esto con aquellos, ni que se tomó una selfie con el otro. No.
es aquel que por gracia fue encontrado por Jesús y que supo que en esa cruz se pagó el precio de muerte y de juicio que él debía haber tenido. El que cree, no Jesús. Frente a la cruz, la carne no tiene nada que hacer, tiene todas las de perder. Así que la cruz expone al corazón humano en su miedo y en su orgullo. Miedo porque el mensaje de la cruz trae oposición, y orgullo porque desafía todo aquello en lo que nosotros sacamos pecho y que es verdaderamente inútil a la hora de querernos acercar a Dios y más ser aceptados por Él. Por eso, en segundo lugar, nuestro orgullo está en la cruz, porque la cruz revela el poder de Dios. Versículo 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta es quizá una de las frases más contundentes de Pablo, pero también es una idea que gira alrededor de las cartas. Cuando uno estudia cartas paulinas, se da cuenta que uno de los temas centrales en Pablo es la palabra jactancia. Esto es lo que a Pablo lo hace sentir verdaderamente orgulloso, a saber lo que Dios hizo por él a través de Cristo. Y aquí lo expone de tres maneras. Pablo se siente orgulloso de la cruz de Cristo porque en la cruz Dios nos libera del mundo. Dice que el mundo ha sido crucificado para él, ha sido crucificado para nosotros. Y por tratarse de un tema, de una discusión, de un debate, de una confrontación con los judaizantes, el mundo aquí se refiere a la manera en que nosotros aquí en la tierra tenemos las formas que utilizamos, los caminos que construimos para acercarnos a Dios. En el capítulo 4, verso 3, Pablo los llama los principios elementales de este mundo. Es decir, tratar de cumplir requisitos, qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir, qué rituales tienes que hacer, qué tienes que hacer aquí después, qué curso debes participar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque vivir bajo requisitos es terminar viviendo en esclavitud, encerrado en incertidumbre. Nunca te vas a dar cuenta cuándo eres verdaderamente bueno y cuándo realmente lo hiciste de verdad bien. Vivir bajo requisitos, vivir bajo la carne, vivir bajo la ley, es terminar cargando una carga muy, pero muy pesada, casi que imposible de cargar. En la cruz, todo sistema religioso o todo sistema filosófico de vida coherente por el cual querramos paz con la debilidad, queda muerto para nosotros, queda obsoleto. Segunda manera, la que Pablo dice que está orgulloso de la cruz de Cristo, es que la cruz también nos liberó a nosotros del mundo, es decir, de nosotros mismos. El mundo nos puede considerar como muertos para todos sus sistemas y estructuras. ¿Sabes por qué? También Pablo dijo, final del capítulo 5, que en la cruz fueron crucificados todos nuestros deseos, apetitos y pasiones. Todos los deseos de la naturaleza pecaminosa fueron crucificados allí en la cruz junto con Cristo. Nuestras vidas fueron libradas de vivir según este mundo ya. Y ahora viven verdaderamente para Dios. ¿No te parece genial? Y esta es la tercera manera en que la cruz revela el poder de Dios y por lo cual Pablo saca pecho. Y es que en la cruz, versículo 15, se gesta una nueva creación. Mírenlo allí. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
De nada te sirve ser la persona más religiosa del mundo, es decir, una persona circuncidada, pero tampoco te sirve de nada ser la persona más irreligiosa e irreverente y más open mind de este mundo, una persona incircuncisa. La vida no puede basarse en nuestra personalidad y menos en aquello que nosotros creamos que le da sentido a la vida. No puede basarse en eso. Si tú crees que haber hecho esta cosa u otra en últimas contará, no es así. Jesús le advirtió a una persona religiosa de Israel que ver y entrar en el reino de Dios no serían posibles a menos que naciera de nuevo. Y nacer de nuevo no es algo que el hombre puede hacer, sino que es una obra de Dios lograda por el Espíritu Santo, basada en la entrega del Hijo de Dios para todo aquel que crea. Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10, ratifica que el creyente es hechura o artesanía de Dios creado para buenas obras. Segunda de Corintios 5:17 dice que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En la cruz, hermanos, se gestó una era nueva mediante el cual todas las cosas son renovadas. Cielos nuevos, tierra nueva. Y Pablo también lo llama como andar en novedad de vida. Y esa novedad de vida solamente la disfrutará el pueblo de Dios. A quienes Pablo aquí en el versículo 16 denomina el Israel de Dios. ¿Sabes quién es el Israel de Dios? Aquellos que son de la fe y que se convirtieron en virtud de su fe en Jesucristo y que ahora son hijos de Abraham, hijos de libertad, herederos de esa promesa de ser benditos por la promesa hecha a Abraham. La cruz, hermanos, nos ha liberado del mundo, de nosotros mismos y nos ha hecho una nueva creación. Y solo los que viven así, versículo 16, solo los que viven en esa novedad de vida, los que viven basados en lo que la cruz hizo por ellos, pueden gozar de la paz y la misericordia de Dios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿No es paz y amor lo que en últimas el hombre está tratando de buscar a través de todos los sistemas religiosos en que se mete y en todas las filosofías de vida que busca seguir? ¿No es acaso tener una vida de paz y amor? En la cruz, hermanos, se ha garantizado la completa aceptación de Dios, el ser hechos su pueblo, el ser hechos sus hijos, gozar de su presencia a cada instante, el no ser perturbados por nada, por más difíciles que sean los tiempos, el no depender de ningún ser humano ni ninguna cosa creada para nuestra felicidad. Y Pablo, aquí, cuando está diciendo paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios, parece estar utilizando un lenguaje del Antiguo Testamento que se utilizaba para desearle paz a Israel, al pueblo del Señor. Miren cómo lo dice el Salmo 128, para que captemos lo que Pablo parece tener de fondo aquí. Dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor, el que pertenece al pueblo del Señor. El Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. ¿Por qué sacamos pecho de la cruz? Porque la cruz es verdaderamente nuestra fuente de paz y de amor. Todo el bienestar de Dios está sobre tu vida.
gozarás de todo su favor. Nada te podrá separar ahora de Él. Hemos visto hasta ahora que si en algo debemos enorgullecernos es en la cruz, porque en la cruz se expusieron nuestros miedos, se expusieron nuestros orgullos, mostrándonos la necesidad inmensa de un Salvador. Vimos que la cruz tiene el poder para librarnos del mundo, para librarnos de nosotros mismos, y tiene el poder para hacer una nueva creación, un nuevo pueblo de Dios que goza de toda la paz y de su amor y de su bienestar. Pero para terminar, nosotros estamos orgullosos en la cruz porque la cruz es nuestra marca. Versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pablo está pidiendo eso. Algunos han utilizado el lenguaje un poco deportivo, la vida. No quiere que lo molesten más eso, no quiere ser más perturbado con ese tema. Realmente le ha causado mucha molestia, uno lo puede ver alrededor de toda la carta. Ha tratado a los Gálatas de torpes, ni siquiera los ha saludado al principio de la carta, sino que dice que está asombrado, no puede entender cómo ellos, habiendo escuchado tan claramente acerca de la cruz, se están desviando. Pero ahora Pablo dice que no lo molesten porque es que él sí tiene una marca. Si vamos a hablar de marcas, Pablo tiene una marca y son las marcas de Cristo en su cuerpo. Miren, hermanos, considerar que son otras cosas aparte de la cruz, aquello que realmente nos hace aceptos delante del Señor, que nos traerá libertad, que nos llevará a una relación perfecta con Él, es una pérdida de tiempo lo que está diciendo Pablo. Porque si vamos a hablar de marcas, de distintivos, así como la circuncisión era una cicatriz que mostraba que se era pueblo de Dios, es ahora la cruz la que ha generado una marca indeleble que nos hizo su pueblo. Precisamente la palabra marca aparece solamente esta vez en toda la Escritura. Puede que hayan otros sinónimos, pero marca como tal, el griego estigma, escuchó la palabra estigma, solamente aparece una sola vez, y como señala un profesor, Nicholas Walter, estigma significaba un sello o tatuaje con el cual se marcaban animales, esclavos que habían cometido algún delito, soldados desertores o trabajadores forzados. Era no una marca de identidad, sino de vergüenza, porque la cargaban este tipo de personas. Pero también en el contexto de otras religiones del próximo Antiguo Oriente, las personas se tatuaban o se hacían señales en símbolo de pertenecer a su deidad. Pablo parece estar diciendo que su marca es una marca indeleble, no de tinta humana, una marca que está por encima de cualquier otra marca, y que mientras las otras marcas son sinónimo de vergüenza y esclavitud, la marca de la cruz es sinónimo de orgullo y libertad. La única libertad que puede proclamar alguien que se considera, irónicamente, esclavo o siervo de Cristo. Y es curioso que Pablo utilice literalmente la palabra carga, porque él dice llevo, literalmente es cargo en mi cuerpo esta señal, como pareciéndonos recordar a los que seguimos a Jesús que cargamos una cruz, negándonos a nosotros mismos, es decir, siendo libres de nosotros y siguiendo al que en una cruz, muriendo como un esclavo, delincuente, criminal, nos dio libertad. Esa cruz fue la que nos trajo a Él. No fue una venta de fe,
fue una demostración de su gloria, de su amor, de su poder. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está tu sacadera de pecho religioso? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, es decir, de usted y yo. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Por eso nos gloriamos. Nos gloriamos en nuestra debilidad, en nuestra impotencia, nos gloriamos en nuestros miedos, porque en ellos la cruz resplandece grandemente, nítida, demostrando todo el poder y todo el amor de Dios. Yo quisiera terminar el día de hoy leyendo algunas observaciones que hicieron hermanos sobre qué trajo leer esta carta. Un teólogo pastor ya fallecido dijo que Gálatas era como dinamita. Y una de las personas de uno de los grupos que participé decía, ¿cómo puede haber tanto poder y tanto fuego en un libro así? En un libro tan pequeño, solo 6 capítulos, 5 páginas y mucho. Miren lo que dicen algunos hermanos. Me llevo del estudio de Gálatas que definitivamente mi salvación fue por la misericordia de Dios, por medio de gracia. Cualquier otra cosa humana añadida para la salvación es una creación de la tradición o de la cultura, pero no del cielo. Wow, la voy a patentar. Debo predicarme el evangelio cada día una y otra vez, porque Jesús murió por mí para hacerme libre y ser moldeada por la historia del evangelio. Otra dice, para mí queda una nueva lección, que cada mañana no se me olvide el significado verdadero desde Cristo de lo que es ser y decir que soy cristiana. El Señor en Gálatas me recordó que la obra de Jesucristo fue completa, que no hay ninguna obra o esfuerzo que yo pueda hacer por añadir a su obra y hacerme más acepta delante de Él. Otro dice, la ley establece la necesidad de salvación, mientras que la gracia proporciona la salvación y la transformación. Gálatas para mí fue un abrir de ojos, diferenciando la ley donde me llevaba la necesidad de cumplir cosas para ser justificada y perdonada, y la gracia, mi libertad espiritual en Cristo. El libro de los Gálatas reafirma mi salvación por gracia, que Jesús hizo todo sacrificio, todo y se dio totalmente para que yo y todos los que en Jesús creemos seamos salvos y ya no vivamos sujetos a los rudimentos de la carne. Reafirme que vivo en el fruto del Espíritu y no debo satisfacer los deseos de mi naturaleza pecaminosa humana. Otra dice, me reafirma que es por fe y gracia que recibimos salvación. Otra dice que para mí es un libro que hoy tiene toda la vigencia, nos afirma e invita a fortalecer nuestras convicciones sobre nuestro amado Salvador. Me ayudó a ver dónde estaba fallando como cristiano, poner mis fallas a sus pies, sanar heridas, reconocer, valorar semejante sacrificio que hizo por mí y saber que Él siempre está y que su entrega no fue en vano.
Una más y una última, a mí me aseguró más y más me recuerda que no tengo que hacer nada, que ya Cristo todo lo hizo por mí y poder disfrutar de mi libertad en Cristo. Por eso nos enorgullecemos. Por eso podemos sacar pecho con toda alegría. Esto nos recuerda que como iglesia no necesitamos ser relevantes para los medios hoy. No necesitamos pertenecer a otros círculos. No necesitamos aumentar likes ni nuestra imagen. No necesitamos selfies, no necesitamos nada para ver verdadera transformación en nuestra vida. Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios para la salvación. Pablo dijo que la cruz de Cristo era poder de Dios. No hay otro. No necesitamos elocuencia según este mundo. No necesitamos imagen. La cruz por sí misma traerá todo lo que necesitamos. Podemos sentirnos orgullosos, podemos cantar verdaderamente. Nuestra invitación como pastores, finalizando esta carta, es: no mires más todo el déficit que crees que te falta, todo aquello que tú sabes que quizá necesitas cambiar y que te pesa. Sí, podemos tener la humildad de reconocer cuánto nos falta, pero a la luz de la cruz podemos jactarnos en saber quiénes somos ya. Hijos, amados, pueblo incondicional de Dios, con su presencia, con su espíritu, verdaderamente libres por siempre. Amén.